Voy a dejarle ahora en la palabra a mi colega, el doctor Eduardo Pérez. Buenas tardes, buenos días a todos. Feliz día de los periodistas por el día de ayer. Más que nunca hoy necesitamos de ustedes a fin de avanzar en un proceso difícil dentro de la República del Paraguay, con este gran desafío que tenemos a partir del 4 de mayo, que se llama la cuarentena inteligente, presentado por nuestro ministro de Salud, por el Ministerio de Salud y por el Gobierno Nacional. Una cuarentena inteligente que implica entender que yo, ciudadano paraguayo, debo demostrar que sí estoy en condiciones de desarrollar las distintas actividades en forma inteligente, preservando mi vida y la del otro ciudadano. Esperemos que los números que hoy son favorables no nos relajen. Y le digo esto porque tenemos un ámbito que proteger, que es la familia. Partiendo de esa base, no fue una tarea fácil tomar la decisión, primero porque dentro de este plan de cuarentena inteligente, el último sector, y lo decía siempre el ministro de Salud, a regresar sería el sector educativo. Y luego la apertura de la frontera probablemente. O estarían entre esas dos últimas decisiones. Y haciendo un análisis desde el punto de vista médico, como acaba de señalar el ministro de Salud, la pandemia se puede instalar en los colegios. Tenemos normalmente la gripe estacional, la influenza, que es un lugar de mayor contagio en los niños, pero allí sí hay formas, hay vacunas para los que son más vulnerables, con problemas de asma, etcétera, o problemas respiratorios. Hoy no tenemos esa posibilidad ante este virus. Esas son las expresiones de los especialistas en materia de salud. Y en segundo lugar, desde el punto de vista constitucional y legal, no es lo mismo hacer retornar a un mayor de edad, como se va a producir a partir del 4, a un mayor de edad a las actividades laborales en base al plan, que a un menor de edad. Nosotros tenemos en los colegios y en las escuelas menores de edad cuyo ejercicio de la patria potestad lo tiene papá, mamá o tutores. La Constitución Nacional dice responsabilidad de la educación, el artículo 75, si por ahí pueden leerlo, dice la responsabilidad de la educación es de la sociedad, particularmente de la familia, de los municipios y del Estado. Es decir, hay un trabajo conjunto de todos esos sectores en la responsabilidad de entregar el derecho a nuestros niños y adolescentes a la educación. Partiendo de esa situación, se hace compleja la decisión, porque el Estado no puede decir a las familias paraguayas: las puertas de las escuelas están abiertas, vengan a la actividad, y de ese lugar puede ir un niño contagiado, que le puede afectar a él mismo por las condiciones que decía el ministro Mazzoleni, de tener una enfermedad de base, problemas asmáticos, problemas respiratorios, y el Estado en ese caso estaría asumiendo enormes responsabilidades. Entonces, eso es lo que primero tratamos que se entienda. No olvidar nunca el aspecto médico y el amor que tenemos por nuestros hijos. Y el segundo, un elemento de propagación de la enfermedad o del virus dentro del ámbito familiar. A partir de allí se toma la decisión de llevar hasta fin de año con la modalidad que estamos haciendo. Tenemos un primer corte que hicimos este fin de semana, llegamos a completar los datos. ¿Y cómo se hizo esos cortes? La información vino del docente. Esto no es una encuesta
encargada a una empresa, sino la encuesta es del docente, de aquel docente que informó cómo llegó a la tarea, con las tareas en estas primeras 6 semanas, que eran semanas de repaso, de retroalimentación. Y en este tiempo hemos llegado, y los datos estadísticos dicen que el 88% lo hicieron por una forma que es el WhatsApp. Es decir, se utilizó la plataforma del MEC, donde estaban los temas a repasar, los videos, que es gratuito por las empresas telefónicas, y eso el docente utilizó para enviar a los alumnos, y el 88% ha recibido, los alumnos del sector público han recibido a través de esa vía. Hay un 7% que no respondió, un 7% que no respondió, donde encontramos el reporte que son comunidades indígenas que tenemos que darle un trato distinto, 7%. Y un 5% de eso respondió a través de los materiales físicos, es decir, la fotocopia que la docente le entregaba al alumno o a los alumnos en zonas vulnerables. A partir de ese corte que hicimos, tenemos un panorama de comportamiento de estas 6 primeras semanas. Es una evidencia científica que tiene su margen de error, pero es una evidencia científica de donde nosotros partimos a una estructuración y organización. Lo que esperábamos era esta decisión. Muchos criticaban y cuestionaban y decían, pero ¿por qué seguimos? ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitábamos esta definición de salud pública, de proteger primero al niño su vida, a proteger el derecho de la patria potestad que tiene a respetar el papá y la mamá, y en tercer lugar, el calendario escolar. Es decir, primero la vida, que implica la salud del niño y la familia. Segundo, de importancia también, el desarrollo educativo y hacer el mayor esfuerzo para que los niveles sean de excelencia, aún para la evaluación, o bueno, o aceptable, pero es distinto. Quiero que se nos entienda que nunca el Paraguay pasó, ni el mundo, ni la Argentina, ni Brasil. El 92% de la población mundial de estudiantes hoy están en sus casas. Ningún ministro de educación del mundo estaba preparado para enfrentar un cambio tan abrupto. Nadie, ni los médicos, a todos nos sorprendió. Entonces seguimos una línea de acción de UNESCO, que es el órgano rector. Argentina, Brasil están haciendo lo mismo. Nosotros seguimos con esta actividad y quiero anunciar lo siguiente. A partir del 4 de mayo al 15 de mayo va a haber receso escolar. A partir del 4 de mayo al 15 de mayo, receso escolar. Me dirán por qué esa situación, por qué esa decisión. Y la decisión ha sido tomada que el reporte que hoy tenemos de la respuesta que tuvimos, positiva y alta, puede variar. Porque el teléfono que estaba en casa es porque papá o mamá estaban en casa. Cuando papá y mamá vayan a trabajar a partir del 4, ese teléfono probablemente no esté en la casa. Y ahí va a cambiar los números del número de estudiantes a quienes estaríamos llegando, porque no todos tienen más de un celular. Entonces nuevamente va a haber una consulta a todo este sector que se va a comenzar a mover. El niño quedará en sus casas, cambia la situación porque en cuarentena seguro que ustedes periodistas también estaban con sus hijos. A partir del 4 de mayo se va a comenzar a desplazar papá, mamá a la actividad laboral y ese niño va a quedar en casa porque no hay autorización todavía por el Ministerio de Salud
de que los niños salgan a las calles. Es decir, receso escolar digo porque llamarle vacaciones en tiempo de una pandemia es como que las vacaciones a veces se asocian a la actividad de fuera de casa. Yo lo quiero definir como receso escolar, sin actividades escolares para el niño. Si en ese tiempo queremos llegar a través de canales de televisión que se sumaron, con psicólogos, con actividades que pueda distraer al niño de primera infancia, que pueda tener una actividad porque es un año distinto y queremos ayudarle a papá y a mamá en ese tiempo. Es decir, lo que podrán ver a través de los canales de televisión en ese receso no son actividades, no van a ser actividades de tareas, sino actividades de contención, porque tenemos que entender que hay un estrés que está siendo generado en los hogares sobre nuestros niños particularmente y también los adolescentes. Hay un estrés que se está sintiendo. El padre que siente el problema económico en la casa, el padre que siente mucha ansiedad, dice, ¿cuándo vamos a salir? Yo no recibo, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a asumir? ¿Cómo voy a reactivar mi economía? ¿Cómo voy a pagar la luz? Eso generó un ambiente de estrés que el niño percibe en la casa. Entonces tenemos que ser un año con un calendario escolar flexible. Flexible. El calendario escolar está en último lugar. No quiere decir que vamos a estar así y que tiene que terminar como los años anteriores en tanto tiempo. 192 días de clase y termina ahí. No, flexible, flexible. No hay nada inventado sobre esto. Estamos pensando que en el desarrollo de la actividad, que vamos a seguir en reunión con los padres, porque se inició mesas de trabajo con padres, con sectores estudiantiles, con los gremios de docentes, vamos a continuar con el sector privado de los colegios, vamos a continuar. Tenemos que hablar con las universidades, con el CONES. Todo ese tiempo nos va a llevar a planificar un año distinto, pero un año no perdido. Eso quiero decir, y a los padres, tenemos un equipo que ama profundamente a tus hijos dentro del MEC. Tenemos docentes a nivel país a quien quiero agradecer, a directores de colegios, supervisores que durante estos 6 semanas trabajaron y expusieron su vida en riesgo, al contagio. Se han distribuido en este tiempo los kits de alimentos a nivel país, con mayor éxito en las gobernaciones, hablando fuera de Asunción. Hay que hacer algunos ajustes en las municipalidades, no voy a generalizar. También se hizo relevamiento en esa encuesta que hicimos. Más encuesta es recolección de datos de cada una de nuestras instituciones. Entonces es un año que tenemos que enfrentar entre todos. Pero desde este ministerio, es decir, que estamos poniendo todo el esfuerzo, el amor de nuestro equipo, porque son horas y horas de trabajo. Hay que producir programas televisivos. Jamás imaginamos que tenemos que estar produciendo por día para proyectarnos por canales de televisión. Nunca. Todo fue nuevo. La utilización de tecnología. Pero todos juntos podemos hoy enfrentar una batalla. Y con esto termino. Te espero en la batalla. Papá, mamá, periodistas, sociedad, que la Constitución dice que la educación es responsabilidad de todos. Te espero en la batalla, juntos, para encontrarnos después en la victoria. Esperemos que con el tiempo, cuando vaya pasando todo este tema de salud mundial y en particular del Paraguay, podamos todos los paraguayos decir
nos vamos a encontrar no solamente en el punto de batalla, sino en el punto del éxito, de compartir la alegría en su momento. Pero ese es el esfuerzo de un ministro de Educación, de un ministro de Salud, de un ministro de Industria y Comercio, de un ministro del Trabajo, de un presidente de la República, y le pedimos nuevamente se sumen absolutamente todos a este gran desafío que tenemos los paraguayos. ¿Preguntas? Ministro, ¿qué tal? Por un lado, el presidente habló sobre alumnos menores de edad. ¿Qué pasa con los universitarios, por un lado? Y por otro lado, aparentemente existe un problema mayor con las instituciones privadas, ministro. Varias anuncian cierres, otras instituciones o padres de alumnos nos dicen, por ejemplo, que no están recibiendo ni tareas, ni clases online, ni ningún otro tipo de servicio por parte del MEC. Estas dos preguntas, ¿cómo se resuelven? Bueno, con relación a las actividades que son menores, eso es muy obvio, ¿no? La patria potestad lo tienen los padres. Cuando hablamos de menores que están dentro del ámbito de nuestra competencia como ministerio, las universidades son mayores de edad, pero hay aglomeración de personas. Entonces, la regla es esta, hasta fin de año en lo virtual, pero en un trabajo permanente con el Ministerio de Salud, donde tendremos un cronograma flexible. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos los colegios técnicos. Los colegios técnicos me preguntan, señor, yo soy de la media, estoy tercero de la media y voy a egresar si mi práctica es práctica. Tienen razón. Entonces, va a haber un cronograma especial para los del tercero de la media y en particular de los bachilleratos técnicos, donde en ese momento, cuando lleguemos midiendo el comportamiento de esta cuarentena inteligente, de cómo nos impacta en este invierno, en ese momento vamos a flexibilizar. ¿Con qué? Con las prácticas a distancia, con un protocolo a distancia, pero vuelvo a decir, siempre y cuando papá y mamá autoricen. Nosotros no le podemos obligar a ese adolescente que todavía no cumplió la mayoría de edad, imponerle para que venga a una escuela a enfermarse, porque va a ser una responsabilidad del Estado. Ahí está la diferencia. Cuando hablamos de universitarios es distinto. Estamos hablando de gente que ya tiene la decisión, ya no está bajo la patria potestad de nadie, sino más bien de la estructura, de la organización que tengan las universidades. Por eso hablaba de un proceso de diálogo a partir de esta decisión de que la aglomeración de personas no va a ser permitida, pero sí un cronograma flexible, dinámico, cambiante, porque no es lo mismo este año lectivo para nadie que los años anteriores. ¿Cuál era el otro? Lo de los colegios privados, muchos anuncian cierres y otros dicen que no están dando clases online, no están dando ningún tipo de clase. Nosotros hemos sacado una resolución donde así como el sector público informó, docentes, directores de escuela, también se le ha emplazado a ellos a informar. Algunos pidieron unas prórrogas. En base a esa información hay un equipo técnico del MEC que está trabajando quiénes son los colegios privados o privados subvencionados que han cumplido con lo básico, que es lo que yo acabo de informar, con material físico, con una plataforma o la utilización de alguna red social. Entonces, en ese momento nosotros vamos a tener una identificación. De hecho, informo que se formó un equipo de trabajo, porque tuvimos reuniones en forma individual con los padres, con representantes de padres, y en forma individual con dueños de colegios o directores, y luego le hemos juntado 6 horas de debate allí entre los dos sectores. Lo económico era lo que primaba. Entonces, el aspecto del acuerdo fue, primero, lo virtual, esto que hemos anunciado hoy en la continuidad del proceso educativo. Segundo punto, lo pedagógico, integrar, ver las estrategias para que aquellos sectores que no tengan una plataforma se integren dentro del MEC, aquellos que no tengan conectividad, ver la forma de la misma estrategia utilizada por el MEC. Pedagógico, hay dos equipos de trabajo, y uno financiero que les pusimos de frente a los dos sectores donde tienen que sincerar cuentas.
cuánto es el gasto que hoy tiene un colegio público para que el dueño del colegio le pueda hacer unas reducciones. Tenemos información que muchos ya están llegando a acuerdos bilaterales donde hay descuentos del 40% de las cuotas, otros 30%, otro 20%, otro está congelando las cuotas porque la actividad económica se va a mover a partir de mayo. Entonces están llegando a ese aspecto, pero como órgano rector, como ellos dijeron, queremos un Papaguazú que nos junte a dialogar, seguimos con esa mesa de diálogo y esperemos que podamos ir cerrando. Me ha pedido en forma separada reuniones los colegios privados subvencionados. Cuando yo te hablo de estos acuerdos que llegaron ellos y la parte financiera están acordando y otros no todavía, los colegios privados subvencionados no quisieron estar con los privados, respeto. ¿Por qué? Porque quisieron tratar en forma distinta, porque hay una subvención anual del Estado a los privados subvencionados de 56 millones de dólares. El Estado todos los años le está subvencionando a estas escuelas 56 millones de dólares. No es lo mismo que el privado que pidió subvención, le presentamos al representante de Hacienda y lo que Hacienda pudo ofrecerle es un crédito de banco, no una subvención. Entonces son situaciones que venimos abordando sector por sector, abordando en el diálogo y a partir del diálogo lograr consenso. Ministro, dentro de esta flexibilidad, ¿cómo se va a evaluar que los niños pasen de grado? Y lo segundo, ¿ya se tiene alguna postura del CONE con respecto a nivel universitario? Mire, lo del CONE va dentro del segundo tema. Tenemos la viceministra Celeste Mancuello, que representa al MEC dentro del CONE, ya ha llevado esta propuesta de debate, ya están debatiendo la gente del CONE sobre el tema universitario, pero también estaban muy pendientes de esta decisión de salud pública. No costó, no fue fácil, así como no es fácil hacerle regresar al sector de la producción. Y quiero señalar algo, al venir desde San Lorenzo hasta aquí, y pueden hacer ustedes sus observaciones, medición por observación se hace normalmente de una cantidad de personas que vos ves transitar. Y yo hoy vi personas caminando y de 20 personas, 18 no tenían tapabocas. Eso es preocupante. Yo me acabo de sacar por una cuestión de hablar así, o si no sale todo con una voz medio engolada, pero ustedes están teniendo tapabocas. Si los medios, así como, y hablábamos con el ministro recién, si los medios así como nos ayudaron e impactaron en la sociedad diciendo quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa, y asimilamos los paraguayos y dijimos nos quedamos en casa y denunciábamos al que no estaba afuera, en casa. Si no hacemos la misma estrategia de comunicación, sé inteligente en tu salida. Yo no quiero estar en el zapato del ministro de Salud dentro de un mes. Ministro, y con respecto a Un ratito, le quería nomás decir que estamos viendo un comportamiento de la ciudadanía donde al volver tenemos que asumir responsabilidades, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, el retorno a una actividad cuando ni el papá que está transitando por la calle está usando esto, mucho menos podemos exponerle a nuestros niños en las escuelas. Sí, y ministro, para reiterar la primera pregunta, ¿cómo será la evaluación para saber si los niños pasan de grado? Muy bien. Primero, la vida, la salud, el nivel de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, segundo lugar. Y el tercero, el calendario. El calendario, normalmente te ibas por día, vacaciones de 15, después de 3 meses. El calendario va a variar permanentemente durante la pandemia. Eso quiere decir que el sistema de evaluación va a ser distinto. Va a ser distinto el proceso de refuerzo que darán en algunos lugares. Supongamos una comunidad indígena, donde hoy hay comunidad indígena que dice hasta el portón nomás entra usted. Te dice, el blanco no entra aquí. Han decidido ellos. Y uno le lleva el alimento hasta el portón. Después le lleva los materiales físicos. Y le decís, viene el docente a entregarle a cada alumno.
no entra blanco. Dice. Hay comunidades indígenas en la zona del Alto Paraguay que está sucediendo el reporte de eso. ¿Qué hacemos con esa comunidad indígena? Hay que respetarlo. Salvo que, dice, venga un docente formado indígena que pueda ser ingresado acá. Es una decisión de una comunidad. Entonces, en ese sector se va a preparar un protocolo distinto con un calendario flexible a esos sectores. No podés ponerle a todos dentro de un mismo cronograma y de un mismo nivel de aprendizaje y tampoco de evaluación. Los técnicos del MEC todos los días están trabajando sobre cada caso en particular. Y en ese momento le presentaremos al señor que regula la salud pública y nos dirá, mira Eduardo, siempre y cuando esta comunidad indígena no esté en un aula aglomerado, puede estar alrededor de un árbol, bien distanciado 2 metros de distancia y con un docente enseñándole para el refuerzo, podría, no me asegura tampoco, darse la autorización, pero el padre y la comunidad indígena en el ejercicio de la patria potestad va a tener que firmarnos una autorización para que hagamos eso, porque nosotros no le podemos llevar al contagio, porque va a ser una irresponsabilidad del Estado. Eso es lo que quiero que se entienda, que cuando trabajamos con menores es papá y mamá la que va a tomar la decisión. Nosotros podemos ofertarle el plan y la actividad. Entonces, todo el sistema va a ir variando y te di un ejemplo nomás que saca de enfoque a lo que a lo mejor puede ser distinto con el Saturio Río, con una modalidad distinta. Entonces, primero, salud, la vida. Segundo, la estrategia de enseñanza y aprendizaje. Y tercero, un calendario escolar flexible que no precisamente quedará en esos días. Tenemos que entender una cosa, los niños van a quedar en la casa todavía. No es lo mismo que salgan afuera. Por allí se tocó en una mesa la posibilidad de enseñar un tiempo y parar unos días de descanso para ese niño. Es decir, no llenarle de actividades por materias específicas, fortalecer ciertas materias y hacer que ese niño nuevamente tenga un descanso para ir manejando el nivel de estrés que genera el confinamiento, no en Paraguay, en toda América Latina, que es un debate de psicólogos. Así mismo. Ministro, sobre los docentes, ellos van a seguir trabajando desde su domicilio, ya tienen que presentarse a las instituciones, cuál es el horario que van a manejar y este programa que se venía utilizando, ¿cuál es la eficacia que se puede detectar y los cambios que van a realizar en base a estas 6 semanas ya realizadas? Bueno, el reporte que tenemos sobre estas 6 semanas de experiencia, yo agradezco a los docentes. Segundo, hay un plan de retorno en el decreto que está vigente del Poder Ejecutivo. El presidente dijo que el Ministerio de Educación hará la convocatoria a los funcionarios que requieran. De hecho, para la entrega de materiales, para la entrega de kit de alimentos, ustedes habrán visto en ese momento, los medios habrán visto una directora al pie ahí de la escuela, entregando, ordenando las filas, vieron a docentes en las mesas, entregando todos los alimentos y también los materiales físicos. De hecho, están trabajando y yo reconozco esa gran tarea a este ejército de docentes que está de pie y de la misma forma. Por ejemplo, en algunos lugares podrán estar ellos utilizando la conectividad que hoy tenemos de 1.717 escuelas. Hoy 1.717 escuelas nosotros tenemos internet, que están vacías. Entonces, se puede dar el retorno de esos docentes para la utilización de esa herramienta tecnológica, el internet, la conectividad en esa escuela, con un protocolo, ¿no?, que impida aglomeración. No así los niños, que tienen un carácter distinto. Entonces, eso es un poco respondiendo a tu pregunta, que va a ser dinámico, pero vamos a ir trabajando. Por ejemplo, colegios privados decían, señor ministro, necesitamos entregarles materiales a nuestros alumnos. Que no se nos entregue, decía la mamá.
¿Por qué? Porque el director tiene miedo que venga o la fiscalía y nos impute por aglomeración de personas. No. Y tienen todavía en los colegios privados guardados materiales que tienen que entregarle a los alumnos. No, hemos hablado con el ministro, con el mismo protocolo de entrega de kit, no va a ir el menor a retirar, va a ir el papá en una fila que va a formar, se va a organizar por horario y los directores de colegios privados le van a entregar los útiles que le corresponden a sus alumnos que hoy están en las escuelas. Por ejemplo, ese era un reclamo del sector privado de muchos padres. Pero, volviendo al sector público, los docentes ya se van a presentar. Están presentes. Todos los días. Están presentes, están trabajando. Los docentes del sector público no pararon, están trabajando. Por eso hay reportes de este tipo. Ministro, ¿se analizó también el impacto que va a generar en el ámbito de la economía al suspender las clases presenciales en las escuelas y en los colegios privados, teniendo en cuenta que, por ejemplo, estas instituciones educativas emplean a mucha gente? Hablan, por ejemplo, de que 10.000 docentes que trabajan en colegios privados se van a quedar sin trabajo. También esto tiene siempre un efecto dominó, porque de esas instituciones también dependen muchas otras personas, por ejemplo, los cantineros, los que se dedican a limpiar estas instituciones educativas, también las personas que se dedican al transporte de estos chicos. Sí, es un problema, no solamente nuestro, el mundo debate sobre esos temas, de sectores que van a quedar afectados definitivamente. Por eso, en ese acuerdo que llegamos entre padres, principio de acuerdo para el debate, no acuerdo definitivo, porque la gente entiende como que ya está resuelto. No. Primer punto, llevar la actividad en forma virtual, justamente por este ejercicio de la patria potestad y no llevarle a la escuela y enfermarle a nuestros niños, que son niños cuya patria potestad tiene papá, mamá, tutores o abuelos, que son tutores o abuelas. Segundo lugar, en lo pedagógico, cómo integrar este tema de entrega de los útiles, cómo entregar la educación, la capacitación de los docentes en el uso de tecnología, de qué tipo de tecnología, y eso plasmar como una actividad, como una regla, que hoy la evidencia nos dice cuál es la más aceptable. Y el tercer aspecto es el económico, que los dos sectores están hablando, donde pidieron intervención de Hacienda. Así está un representante de Hacienda, así está un representante del Banco Nacional de Fomento, que puede facilitar créditos con una baja tasa de interés. Eso está ya en manos del Ministerio, del Banco de Fomento, donde resolverán ese aspecto para darle un soporte a estos colegios. Vuelvo a decir, la actividad comienza a iniciarse a partir del 4, es decir, se va a mover la actividad económica otra vez y puede paliar algo. La recuperación no va a ser rápida, pero por lo menos hubo un padre que dijo, a mí si me esperan para que yo reactive mi actividad, yo puedo comenzar a pagar en diciembre, si me prestan el servicio educativo, digo. Pero bueno, dice, y ya con un descuento, yo estaría en condiciones de pagar, dice. Entonces el dueño del colegio dice, correcto, yo puedo sacar un crédito y esperar que me pague el padre después, pero se va dando caso por caso. ¿Por qué? Porque hay colegios privados que tienen mejores condiciones económicas los padres y hay colegios privados muy pobres, donde el padre está en una situación límite, que para recuperarse de su economía va a ser muy difícil, y es allí donde nosotros estamos interviniendo caso por caso y no a todos en común, porque si no sería una respuesta hasta injusta. Ministro, un gremio docente también denunció extorsión de su parte, de que usted supuestamente dijo de que no van a entregar los kits de alimentos a los padres de los chicos que no hicieron la tarea. No. ¿Qué gremio? Yo estuve con los 5 gremios de docentes, todos hemos acordado con Gabriel, hemos acordado con Blanca Ábalos, que siempre teníamos manifestaciones permanentes frente al MEC, hemos acordado con los directores de colegios, con los gremios de directores de colegios, con la Federación de Educadores del Paraguay, PIRIS, a ver quién me falta, Eladio, y sin embargo fueron reuniones donde la estrategia era avanzar todos juntos y no precisamente lo que usted está afirmando.
Ministro, sobre ese punto, el colegio Juan Ramón Dalquis condiciona justamente en una nota que nos están pasando la entrega de kits. Si no hacen la tarea los chicos, a los padres no se le da el kit escolar. Y por Bueno, nota, la puntualmente, la ley de alimento escolar establece que el almuerzo se le da cuando el niño concurre a la institución educativa. Eso dice la ley, artículo 1. Esto no es un invento de la persona de Dalquis. Es decir, si tu hijo concurre a la escuela, recibe su almuerzo escolar. Imagínate si tu hijo no concurre y viene del barrio y entra a la escuela a comer. ¿Qué le va a decir la directora? ¿Y vos quién sos? ¿Vos sos alumno de esta escuela? No, no soy. Y viene a almorzar. Le puede dar por solidaridad, pero no por derecho. Dice la ley. El almuerzo escolar, artículo 1, dice la presencia del alumno. Como hoy no se da esa presencia en aula, no se da, pero sí se da el desarrollo en forma virtual, le corresponde a ese alumno su almuerzo. Pero ¿qué pasa? Cuando está llevando una actividad escolar, que le dice sírvase y traiga la respuesta con los materiales, con la fotocopia, es como que el niño abandonó la escuela. Me parece que por allí va la interpretación, y por ahí hay un audio que yo dije que no somos Secretaría de Emergencia Nacional, y no lo somos. Nosotros somos MEC, Ministerio de Educación y Ciencia, donde el niño que va a la escuela almuerza. Hoy el niño no va a la escuela fue a su casa, entonces el almuerzo va a su casa. Pero si la instrucción de una docente es hacer tu tarea, Edgardo, y vos no haces, evidentemente está desertando vos al sistema educativo. Tiene lógica lo que estoy diciendo por una cuestión meramente legal y constitucional. Bueno, muchas gracias a todos. Ministro, Sí. Respecto a este receso escolar, ¿se va a aprovechar para invertir finalmente en la refacción de las escuelas y por otro lado para dotar también de conectividad a esas localidades que hoy forman parte del porcentaje que no puede acceder? Mire, por allí estaba reclamándose a través de un periódico la compra de pupitres. ¿Ah? La compra de pupitres. Salió un periódico a decir, PETA quiere comprar pupitres en tiempo de receso. Suena muy fuerte. ¿No le parece? Pero ¿qué pasa si mañana, y esperemos que Dios disponga eso, y los médicos, se da un retorno a las escuelas? La regla es no volver, pero se puede retornar. Vamos a volver en las mismas condiciones, aprovechemos. Entonces son recursos que estaban dentro del MEC antes de la pandemia y se va a invertir no solamente en infraestructura, se va a invertir en todo lo que sea necesaria. ¿Por qué? Porque la inversión hoy en una escuela va a dinamizar la economía. El albañil, el que vende cemento, etcétera. Vos no podés estar hoy parado y esperar que retornen para hacer refacción. Entonces, este es un tiempo también que tenemos que ser inteligentes para que ese receso, que es por motivo de salud, también podamos hacer inversiones importantes. Disculpen, compañeros, el ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni, ya se debe retirar porque tiene muchas actividades también. Agradecemos al ministro. Muchas gracias. Hasta luego.